Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca del Jardín Botánico. Lo primero, muchas gracias por venir. Me da mucha alegría que hayan querido venir a compartir con nosotros la inauguración, bueno, el comienzo, el arranque, ¿no?, del cuarto ciclo del Jardín Escrito. Seguramente, vamos, estoy convencido que más de uno conoce ya el ciclo o de qué se trata, pero no obstante lo voy a volver a repetir, quizás añadiendo un pequeñín otro enfoque que queremos darle, pero básicamente es un ciclo de presentaciones de libros que hacemos durante todo el año, el curso escolar, por así decirlo, de septiembre a junio. Ya están adelantadas las que vamos a hacer hasta noviembre. En diciembre nos falta una por cerrar y probablemente sea en diciembre cuando adelantaremos las de enero a junio. Es un ciclo, sí, de presentaciones de libros, pero que ya un poco, pues, por la experiencia que vamos desarrollando, nos gustaría que también fuese, obviamente, y ya lo es, una invitación a leer los libros que proponemos, pero también una invitación a compartir estas lecturas con ustedes, ¿no? Que de alguna forma ya se buscaría la manera, pero seguro que la hay de compartir las lecturas y conocer también de alguna forma, ¿no?, qué les han parecido estas lecturas, ¿no? Creo que daría pie y sería interesante, ¿no?, tener respuesta, ¿no?, en torno a los libros que se van presentando a lo largo del ciclo. De alguna forma es incidir de nuevo, por así decirlo, en el objetivo principal del ciclo, que aparte de que se conozca la biblioteca, que yo creo que ya se va conociendo, es intentar modestamente fomentar la lectura. Es algo a lo que las bibliotecas por supuesto que nos debemos, y una lectura que no sé si voy a decir que está en desuso, como las bibliotecas, quizás sea un poco tirar piedras sobre nuestro tejado, pero yo en parte creo que sí, que no sé si voy a decir que cada vez se lee menos o cada vez se leen menos libros, ¿no? O se lee de otra manera, si se quiere, ¿no? Yo estoy convencido de las personas que han venido, están entregados a la causa y seguro que son unos estupendos lectores, pero esto de leer un libro de principio a fin, no sé, yo cada vez creo que se da menos, ¿no? No sé si las redes sociales o las pantallas agotan, ¿no?, nuestro entendimiento, o si vivimos, por parafrasear el título de un libro reciente, en la era de la distracción constante, o vivimos bombardeados por informaciones varias, o no sé. Yo voy a reivindicar desde aquí, ¿no?, el tiempo para la lectura, el tiempo para venir a una biblioteca, un tiempo obviamente sin prisas, porque para leer un libro hay que concentrarse, pero concentrarse no quiere decir que no se vaya a disfrutar de la lectura, sino todo lo contrario, ¿no? Pero ya que estamos en este entorno, pues no voy a dejar de perder la oportunidad de hacer un poco esta reivindicación, ¿no?, de la lectura, del tiempo de la lectura y por supuesto, como no, de las bibliotecas. Y ya dicho esto, vamos a ir a lo que nos ocupa hoy, que es la presentación del libro Arte y Ciencia en la pintura de paisaje, Alexander von Humboldt. Tenemos la gran suerte de contar con su autora, con Elisa Garrido, que enseguida la presento, pero ha sido, no sé si una doble o una triple suerte el poder presentar, el poder ofrecer como primera presentación este libro. Y digo una triple suerte, bueno, por supuesto porque está la autora y no siempre es posible, o sea que eso ya es motivo de alegría, pero también porque, bueno, coincide con la efeméride, ¿no?, de los 250 aniversario, ¿no?, del nacimiento de Humboldt, muy reciente, ¿no? Y yo creo que una institución como esta no podía dejar pasar esta ocasión de celebrarlo de alguna forma, o sea, que qué mejor que presentando este libro. Y luego
Pues bueno, a mí particularmente me apetecía destacar, y es a raíz también de la lectura del libro, ¿no? Pues el intentar rescatar el espíritu del libro o de Humboldt, ¿no? Y traerlo a nuestro ciclo, ¿no? Esa síntesis, como apunta en el libro Elisa, ¿no? de ciencia y arte, ¿no? para llegar a un conocimiento más profundo de la naturaleza, ¿no? Pues de alguna forma con este ciclo es algo que buscamos, ¿no? No presentamos libros exclusivamente científicos o botánicos, sino que intentamos abrir un poco más el foco, ¿no? Intentar tener otras miradas, ¿no? que se aproximan a la naturaleza y a la botánica, como fue en su momento el caso de Humboldt. No sé si hoy habrá investigadores como él, porque eso ya a lo mejor no se puede dar, pero bueno, ahí ya nos apuntará algo Elisa. Pero la verdad es que reconozco que ese espíritu, ¿no? No sé, que de alguna manera lo he hecho en falta muchas veces, ¿no? Porque a veces como que se encorsetan mucho las disciplinas y nos falta también un poco de perspectiva a la hora de acercarnos, en este caso, a la naturaleza, a las plantas, ¿no? o a la botánica. Bueno, dicho esto, ya sí que voy a presentar a la autora del libro, agradeciéndole de verdad que haya venido a presentar el libro con nosotros. Ella es Elisa Garrido, es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad está realizando su investigación postdoctoral en la Universidad de Oxford. Y no voy a extenderme más en su currículum académico, que es amplio ya, pero por concentrarnos un poco sí que voy a destacar una faceta que a mí me resulta especialmente interesante o atractiva, que es su faceta como divulgadora, porque no todos los investigadores la tienen, y entiendo que en muchos casos no es fácil conjugarlo con una investigación muy académica. Y de ahí pues la pueden seguir en su blog Ciencia con Arte y en las redes, por supuesto. Así que ya sin más, le voy a ceder la palabra y muchas gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias a ti por tus palabras y por lo que has dicho también de la lectura. Yo comparto en gran parte lo que has dicho sobre los libros y sobre ese momento que debemos parar y ponernos a leer, ¿no? En este mundo que va tan rápido. Y al hilo de esto también me gustaría contar cómo llegué a Alexander von Humboldt. Yo me licencié en Historia del Arte y empecé a hacer mi tesis doctoral con Miguel Ángel Puig-Samper, que es biólogo, historiador de la ciencia del CSIC. Y claro, para mí hacer este libro, que ahora parece un libro como cualquiera, estamos rodeados de muchos libros, es una tarea que empezó en 2011, antes lo estaba contando también con alguien más, y mi tesis acabó en 2015, y después estuve revisándolo durante unos 3 o 4 años más. O sea, al final es el producto de un trabajo de 8 años en el que he estado trabajando, he estado de estancias en Alemania, he estado en Inglaterra, en Latinoamérica. Y claro, lo que queremos al final es que todo ese trabajo se lea, se difunda y que sirva de algo, ¿no? Porque al final, si investigamos y hacemos trabajos, pero luego nadie nos lee, al fin y al cabo, ¿para qué lo hacemos? Digo yo, ¿no? Bueno, y también por eso tengo esa parte del blog donde intento un poco hablar de lo que hago, etc. Y uno de los mayores esfuerzos para mí, de lo más difícil, sobre todo de llegar a Humboldt, es esa gran barrera disciplinar un poco que nos separa. Para mí, trabajar con mi director de tesis, que es biólogo, yo como historiadora, nosotros estábamos en un esquema muy distinto, y Humboldt, por su parte, está en todos los esquemas. Porque es una persona que es un gran divulgador, que maneja prácticamente todas las disciplinas, las sabe interpretar muy bien, las divulga muy bien, y por eso hacer una tesis sobre arte y ciencia, precisamente con la figura de Humboldt como hilo conductor, nos ha llevado tanto trabajo y al final yo creo que ha dado muchos frutos, ¿no? Bueno, a mí me gusta empezar así, con una pregunta muy simple, que es ¿qué vemos cuando vemos una flor? Me gustaría que reflexionaran un poco, no sé. Cuando vemos una flor vemos belleza, pero vemos también naturaleza.
y vemos otras cosas mucho más allá. Si conocen al físico y divulgador Richard Feynman, tiene una entrevista que es muy famosa que se llama Oda a una flor, está en YouTube, se puede ver fácilmente, y habla precisamente de esto. Él es físico y está conversando con un amigo suyo artista, y el artista le dice un poco así, como increpándole, que él como científico no sabe apreciar la belleza de una flor. Y él dice, no, yo como científico puedo ver más allá de la flor, porque puedo conocer parte de lo que significa la fotosíntesis, la parte reproductiva de la flor, la naturaleza, etc. Por lo tanto, al final, artes y ciencias nos sirven para ampliar esa visión. A mí me gusta decir que el arte nos lleva a la parte invisible de lo visible. ¿Por qué muestro esta lámina, que es de Celestino Mutis? La que han visto antes, es una Mutisia clematis, y esto también es una Mutisia clematis. Esta es la primera ilustración de la Mutisia que se hizo por parte de la escuela de Mutis, que la trajeron de Bogotá, y explica muy bien esos vínculos entre arte y ciencia de los que yo hablo después durante todo el libro. Tiene la parte científica porque se basa en la clasificación taxonómica de Linneo, pero a su vez tiene una parte artística muy importante porque Mutis, evidentemente, no solo utiliza la ciencia, sino que además utiliza el arte y en un acto que podríamos decir de vanidad, pero que a la vez es muy bonito, ilustra su nombre. Y lo que estamos viendo aquí en realidad es una J, una C y una M, de José Celestino Mutis. Bueno, además el arte se ha utilizado en numerosas facetas de la actividad científica, como medicina. Estos son unos grabados de Leonardo da Vinci que ilustran, bueno, pues el feto en el útero y partes del cuerpo. El arte en este caso nos ayuda a ver lo que no vemos, es decir, cualquiera no podía ser capaz de ver dentro de un cuerpo, solo Leonardo da Vinci en este momento nos ilustra esa parte que somos incapaces de ver, ¿no? También para la astronomía, esta por ejemplo son las primeras ilustraciones de las fases lunares de Galileo Galilei, y sobre todo en botánica y entomología, a partir de los siglos XVII y XVIII es cuando artistas y científicos se unen en parte en ese gran proyecto linneano de clasificación de la historia natural. Por eso a mí me gusta decir que cuando vinculamos arte y ciencia llegamos a la maravilla, ¿no? Como dice esta imagen. Se trata de ver más allá de nuestras disciplinas, que es también lo que ha comentado un poco Félix. No encorsetarnos en lo que estudiamos, sino intentar dialogar, intentar comunicarnos, intentar ver más allá de nuestros esquemas. Y bueno, Alexander von Humboldt al final es una figura idónea para esto. Yo creo que además él hace un trabajo muy erudito, un trabajo titánico que se basa, como os voy a explicar a partir de ahora, en unir artes, ciencias, culturas, literatura y difundirlo. No solo investigarlo, sino llevarlo a toda Europa. Aquí os he puesto algunos de los libros más importantes que él publica, sobre todo los que yo más he trabajado en este trabajo de investigación. ¿Y cuál es la gesta de Humboldt? Él sale de La Coruña y visita las colonias españolas. Tiene mucha suerte, es un noble prusiano que por una coyuntura se encuentra con que tras haber fallecido su madre deja una gran herencia y él con ese dinero puede pagarse un viaje. Tiene la suerte de que la corona española le permite un pasaporte para explorar las colonias españolas con total libertad. Él viaja con Aimé Bonpland, que es un botánico francés, y los dos, digamos, que viajan con una libertad y con una independencia que pocas veces se había visto antes, ¿no? El gran logro de Humboldt, al final, y lo que yo intento desprender en el libro, es la totalidad. Previamente, según yo argumento, sería como la mirada de la naturaleza podía estar fragmentada en tres partes, ¿no? Yo la he dividido en estas, que sería la mirada política, representada visualmente sobre todo por los mapas que sirven para controlar el territorio, la mirada científica, que se puede representar a través del herbarium, de la taxonomía,
y la mirada artística, que sería la del paisaje. La primera representación cartográfica de América, que es el mapa de Juan de la Cosa, claro, en realidad, si lo observamos bien, ¿es un documento científico? Podemos decir que sí, entendiéndolo en su contexto histórico. También es un documento artístico, evidentemente. Pero también tiene parte de magia, de fantasía. Si se fijan, por ejemplo, bueno, esto es América. Es esta masa verde. ¿Por qué? Tenemos que pensar, hacía muy pocos años que América se había descubierto. Todavía era esa terra incógnita, no se sabe lo que hay. Se representa como una especie de informe verde desconocida. Otra cosa curiosa es que aquí se representa la Virgen. Si nos fijamos, aquí estaría España, para que se ubiquen un poco. Europa y Asia está representada ni más ni menos que por los 3 Reyes Magos. Entonces, en este tipo de ilustraciones, ciencia, arte y también fantasía se mezclan. Las representaciones científicas en contexto visual, bueno, podría ser el herbarium. El herbarium además tiene un proceso precioso, yo creo que aquí lo podríais explicar mucho mejor que yo. Resumidas cuentas, se basa que en las expediciones se recoge la especie, se clasifica y se guarda en el herbarium. Y a su vez, un ilustrador dibuja la especie recolectada, porque en los viajes de vuelta, etcétera, pues probablemente se puede deteriorar con la conservación, entonces siempre debía quedar una ilustración por parte del artista. Y eso permitía clasificar las especies. Y no solo eso, sino también difundirlas, porque luego los dibujos se han conservado, mientras que muchas especies no se conservaron porque acabaron estropeándose, y los dibujos viajaron por todo el mundo. Y por otra parte, la primera representación artística que se conoce de Europa es esta, se llama Paisaje con conquista de América, es de un pintor de los Países Bajos que se llama Jan Mostaert y es de 1535. En realidad, esta representación lo que hace es reproducir la tradición clásica del paisaje de ese momento e introduce pues algunos elementos que nos hacen asociarlo con la conquista de América. Utiliza, por ejemplo, la representación clásica de los indígenas desnudos, el cielo, etcétera, y luego introduce pues algunos animales y algunos animales exóticos para representar la conquista. Pero este pintor, por ejemplo, nunca había estado en América. Es precisamente lo que le diferencia de otras representaciones que sí podríamos considerar más científicas, porque al final es fruto de su imaginación. Sin embargo, Humboldt, el gran logro es combinar esa visión artística, científica y también política, inevitablemente, en lo que se llama o lo que se ha llamado el gran cuadro de la naturaleza. Bueno, Humboldt tiene un libro que se titula así, Cuadros de la Naturaleza. Luego muchos investigadores sobre Humboldt han hablado de ello, de la impresión total del paisaje, incluso de una Humboldtian Science o ciencia humboldtiana, que se basa precisamente en la visualidad. Para Humboldt, ver la documentación, ver la información es muy importante. Este es el Tableau de la Nature, que es como la imagen más famosa que tiene él, y se basa en la imagen del Chimborazo con todos los datos que él tomó cuando estuvo allí y básicamente visualizando todo en una sola vista. Ese podría ser el resumen del cuadro de la naturaleza. Y esto se convierte en algo tan importante que luego, de hecho, será repetido y homenajeado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, bueno, esta también es de Humboldt. Esto es ¿Él dibujaba o llevaba un dibujante? Él dibujaba bocetos. ¿Eso lo que hemos visto antes lo ha hecho él? No, esto lo ha hecho él, luego os lo voy a contar también. Vale. Esto lo ha hecho en un sketch, digamos, en un boceto. Y luego los dibujos sufren una transformación, una especie de transcripción a lo que son los cánones, digamos, estéticos europeos por parte de otros artistas y grabadores. En este caso, por ejemplo, Humboldt, esa visión total de la naturaleza la llevará al extremo al final de su vida, sobre todo en la obra Cosmos, donde intenta hacer como un estudio total de todas las artes y las ciencias del universo.
y creará imágenes como estas, que son preciosas, porque compara en una sola imagen todos los picos y todas las alturas del mundo, ¿no? Los que para él son más importantes. Incluso Goethe le hará un homenaje con una de estas imágenes, comparando los ríos y los picos conocidos. Y aquí no se ve porque está muy pequeño, pero aquí pone Dédié à Monsieur Humboldt, o sea, dedicado al señor Humboldt. Y este es un documento que está en una región muy pequeñita de Francia, hecho por Goethe, dedicado a Humboldt, que también nos hace ver la importancia que Humboldt tenía en su tiempo, pese que ahora quizás es una figura mucho menos conocida que otros de sus contemporáneos. Otra reproducción de este tipo de imágenes se repiten en numerosas ocasiones, ¿no? Después de... Bueno, y curiosamente, 2 siglos después, en 2012, salió un artículo que publicó una investigadora de la Universidad de Copenhague, que se llama Naya Morueta Holm. Y esa imagen de Humboldt primera, que les he enseñado antes, sirvió para demostrar, según esta investigadora, el cambio climático. Porque los estudios que había hecho Humboldt delimitando las alturas de las especies de plantas, 200 años después, esta investigadora con un equipo había subido al Chimborazo y había comprobado que esas plantas se habían elevado buscando el frío en lugares mucho más altos, porque la temperatura de la Tierra estaba subiendo hacia arriba, ¿no? Según ella, eso que demostraba que existe el calentamiento global y que realmente la Tierra se está sobrecalentando y está subiendo las zonas de fríos hacia cotas mucho más altas. Bueno, esto demuestra un poco, voy introduciéndoles en que lo visual para Humboldt es muy importante, ¿no? ¿De qué va el libro? En realidad, básicamente yo me baso en estas premisas que les acabo de dar para investigar cómo el arte y los artistas se relacionan a través de la figura de Humboldt. Él, en Cuadros de la Naturaleza, ya en 1808, dice esto, ¿no? Incluso con la riqueza y flexibilidad del lenguaje escrito, es empresa de gran dificultad describir ciertas cosas con palabras, aquello que solo el arte del pintor puede representar. O sea, ya para Humboldt el arte representa algo que el lenguaje escrito no puede llegar, ¿no? En el libro yo desarrollo parte de su juventud y investigué un poco cómo él había llegado a ese gusto por el arte y los artistas, y hablo mucho de un breve Grand Tour que hizo por Holanda, Inglaterra y Francia junto a George Forster. Forster publica una obra que no es muy conocida, por cierto, que se llama Ansichten von der Niederrhein, que es como vistas del río Rin. Y Humboldt precisamente saca ese concepto de vistas y luego publica parte de su obra como vistas también, vistas de las cordilleras. Y de hecho el concepto de vista para Humboldt también es muy importante, porque el paisaje para él necesita el factor humano para ser representado. De ahí que podamos pensar que la naturaleza en sí no es paisaje, es natura. Para que sea paisaje necesita un ojo humano que lo encuadre y lo interprete. Este es el viaje que hicieron por Inglaterra, Humboldt y Forster. Humboldt en ese momento tenía 20 añitos. Claro, Forster era un explorador, gran erudito, que además había viajado con el capitán Cook en una de sus expediciones y básicamente no era como su maestro. Mientras que Humboldt en ese momento pues estaba un poco aprendiendo de él y muchas veces se sentía cohibido. En Londres visitaron muchas galerías, monumentos, la Royal Academy, y ahí fue donde encontramos los 2 pintores que serán más importantes para Humboldt, que son Thomas Daniel y William Hodges. Cuando él habla de su estancia en Inglaterra, que no es muy conocida, curiosamente, cuenta cómo realmente allí nació su deseo de llegar a las regiones lejanas y de explorar el mundo, ¿no? Entonces, quiero leer un fragmento del libro en el que recupero una carta que Humboldt escribe desde América en 1801, en plena expedición, y habla de aquella experiencia que tuvo con Forster en Inglaterra, ¿no? Y dice cosas como muy bonitas y muy románticas, porque, bueno, Humboldt, como sabrán, es el perfecto científico romántico, y habla de esta manera, ¿no?, del viaje. Dice: ¿cómo creció ese ansia hasta alcanzar su plenitud,
cuando contemplé por primera vez ese océano interminable en constante movimiento en Ostende. Cómo creció en aquella pequeña travesía hasta Dover, en ese país donde un habitante visita 4 o 5 veces ambas Indias en el curso de su vida, que los productos de los continentes lejanos son tan conocidos como los suyos propios. Nuestra estancia en Holanda, los paseos que había hecho por las pobladas dunas de las playas costeras, la visita de los astilleros, llenaban mi cálida fantasía con las figuras anheladas de esas cosas lejanas. Un ánimo joven que había sido maltratado a lo largo de 18 años en la casa paterna. Humboldt hablaba de su casa natal como de el castillo del aburrimiento. O sea, siempre había tenido ese deseo de salir, ¿no?, y de escapar. Resplandece y enciende esta manera maravillosa, abandonándome a mi propia libertad, y acoge a su vez en su interior un mundo de cosas. Mi cuarto en Plumtree Street estaba decorado con una lámina grabada en cobre de un barco de las Indias Orientales, que había naufragado en una gran tempestad. Ardientes lágrimas corrían a menudo por mis mejillas en Londres, cuando al despertarme mis ojos se fijaban en aquellos objetos. Anhelaba cosas que por entonces no esperaba consiguiera jamás. Me imaginé que solo la invitación de un gobierno, un viaje como los de Cook, podría conducirme a aquellas partes del mundo, pero mis relaciones en Berlín y la presión a la que yo me había acostumbrado me presentaban como imposible lo que ahora, hace años, estoy llevando a la práctica. Él está hablando ya desde América, ¿no? Cuando cerca de la costa inglesa vimos por primera vez las torres de Oldburg, la fuerza de mi imaginación dibujó ensueños. Me creía a punto de anclar en Ciudad del Cabo, pero mi sueño dulce se esfumó. Un deseo que me acompañaba eternamente. El anhelo hacia países separados de los nuestros, por espacios ilimitados, lisonjeaban mi vanidad juvenil a causa de la energía con la que yo mismo me lo imaginaba. Pero al mismo tiempo había un ánimo melancólico, en el que sentía la delicia de las lágrimas. Las colinas de Highgate y Hampstead eran mis paseos preferidos en Londres. En el camino leía notas según la costumbre inglesa. Jóvenes que quieran buscar su fortuna fuera de Europa, preséntense y serán aceptados como marineros o escribientes. El barco está a punto de zarpar hacia Bengala. Eso es lo que él leía en las notas, ¿no? ¿Qué sensaciones experimentaba al leer tales invitaciones? La entrada en uno de esos barcos me habría separado para siempre de mi mundo patrio. Un retorno a Berlín que se cernía sobre mí como una tempestad cargada de nubes. A menudo vacilaba en mis decisiones. Llegué a estar cerca de un golpe de locura. Dibujo cuidadosamente mis locuras juveniles porque explican lo que entonces pasaba por mi interior. La dedicación a las ciencias naturales y los objetivos científicos habían despertado en mí el interés por los trópicos. La indulgencia con que me trató Sir Joseph Banks, la contemplación de sus colecciones, los paisajes indios de su casa compuestos por objetos y seres humanos, William Hodges, ese entorno reforzaba mi celo por la historia natural. Me hubiera embarcado hacia el mar del sur más lejano, pero nunca hubiera cumplido un objetivo científico. Me sentía coartado, cohibido, un anhelo indeterminado hacia lo lejano y desconocido. Todo cuanto me impresionaba poderosamente la imaginación, el peligro del mar, el deseo de superar las aventuras, de cambiar una naturaleza cotidiana y fastidiosa por un universo maravilloso. Eso era lo que me seducía. Me parecía el único medio de acercarme al estado natural, la magia romántica de los valles rocosos. Tenía un ánimo patético. Esto hubiera sido peligroso para los procesos de mi capacidad y discernimiento. Todo cuanto tenía relación con los asuntos burgueses me resultaba despreciable. Todo sosiego de la vida doméstica y del mundo fino me asqueaba. Vivía en un mundo irreal que me alejaba de la realidad. La compañía de gentes rudas me interesaba de manera censurable. La ausencia de Wilhelm, de su hermano, agravó mi crisis. Escribía cartas dementes a mis amigos y día a día me volvía incomprensible incluso para mí mismo. Mis viajes con Foster por la cordillera de Derbyshire aumentaron el estado de ánimo melancólico. La oscuridad de las cimas de Castleton se proyectaban en mi fantasía. Lloraba a menudo, sin saber por qué, y el pobre Foster se torturaba por averiguar qué era aquello tan oscuro que existía en el fondo de mi alma. En tal estado volví por París. Había forjado mis planes lejanos. O sea, en este momento es cuando Humboldt siente ese deseo de visitar los trópicos. Pero sin embargo,
Humboldt es científico, como vemos, y precisamente por eso habla de que quizá la juventud hubiera entorpecido por esa gran pasión que sentía sus objetivos científicos, porque al fin y al cabo él, con todo lo que conlleva, tiene un objetivo científico en su viaje, ¿no? Bueno, los pintores que conoció en Londres y de los que yo hablo en el libro, básicamente, principalmente, son Thomas Daniel y William Hodges. ¿Quiénes eran ellos? Thomas Daniel era un grabador retratista, no era muy conocido hasta que hizo un viaje a la India y publicó una obra llamada Oriental Scenery, que eran 144 láminas de la India. Humboldt probablemente fue esa la obra que conociese de él, y habla de ella en vistas de las cordilleras. Se fija en la obra para representar todo lo que él representa después para los paisajes americanos. Y William Hodges era un artista con un perfil mucho más viajero, ya que había estado en la segunda expedición del viaje de Cook y había representado muchos paisajes de la isla de Pascua, de Haití, de Nueva Zelanda, pero a su vez también había estado en la India, como Thomas Daniel. ¿Qué pasaba en ese Londres de finales del 18 y que Humboldt visitó? Lo que se ha llamado el Oriental Taste. Los burgueses de la época estaban encantados con las colonias británicas en la India, y cualquiera que se preciara y que tuviera gusto en arte se colgaba en su salón una lámina de un paisaje oriental, ¿no? El orientalismo era como aquel lugar lejano donde se podía llegar y alcanzar la fortuna, aquellas tierras que los ingleses tenían y que prometían tanto. ¿Qué hace Humboldt? Una de las cosas que se pregunta es, si se ha hecho esto con el paisaje oriental, lo que debemos hacer es lo mismo con el paisaje tropical. Entonces él publica Vistas de cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Es un gran libro, un gran atlas pintoresco, tiene 69 láminas, y él hace como una especie de museo portátil de lo que es América, para que cualquiera, digamos, desde su sofá pueda coger esta obra y darse un paseo por lo que era en ese momento el mundo tropical, ¿no? Es un poco visto de esta manera, dicho así fríamente. Entonces él recoge paisajes, recoge monumentos, recoge jeroglíficos y hace como una labor inmensa de recopilar documentación visual y la coloca en este libro. Y a cada imagen le acompaña un texto donde él va explicando. Es un poco al modo de el Gran Tour europeo, cuando se vendían esas vistas, sobre todo de Italia, y él lo traslada a lo que es el paisaje americano. Esta es la cita con la que empieza el libro. Es una cita del Principito y, bueno, quiero explicar por qué. Bueno, la cita dice: tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. ¿Qué tiene que ver esto con Humboldt? ¿Qué tiene que ver el arte y la ciencia? Todo está aquí. Para el mundo europeo, digamos, el hecho de que el paisaje americano no hubiera sido traducido por las artes europeas prácticamente significaba que no existía. Esta es una tesis de una investigadora que se llama Alicia Lubowski-Young, que precisamente habla de esto, ¿no? De cómo necesitaba ser traducido y entendido y adaptado, digamos, al mundo europeo, a la tradición estética de Europa. Volviendo a lo que comentábamos antes de los dibujos de Humboldt, una de las cosas que suceden es que Humboldt hace sus bocetos mientras está en el viaje. Claro, cuando yo me fui al archivo a Berlín a ver sus dibujos, me encontré con estas ilustraciones algo rudimentarias. Claro, Humboldt siempre se dice que se había formado en artes, que él dominaba la ilustración, pero en realidad, bueno, también hemos de pensar que esos dibujos hechos en el terreno, con la dificultad que conlleva durante el viaje, es complicado que nos pueda salir algo que es tan diferente al resultado final.
Lo que hace Humboldt, y así lo explica él en Vistas de las Cordilleras, es contratar a los mejores pintores de Alemania, Inglaterra y Francia para que reproduzcan sus láminas. Por lo tanto, pues los dibujos de Humboldt, que son en principio así, acaban con el arte final de esta manera. Suceden ciertas cosas. Estamos traduciendo, igual que tuvo que hacer el astrónomo turco, estamos vistiendo a la europea al paisaje americano. Este es uno de los dibujos de Humboldt que publica. El de arriba es el de Humboldt y el de abajo es la lámina en la que se basa. Humboldt no solo hace dibujos, él mismo bocetos y los reproduce, sino que también va recopilando de diversos archivos y diversas personas que va conociendo. En este caso es una lámina de Rafael Gimeno, que es el dibujante, y Fabregat, el grabador. Gimeno era profesor de arte en la Escuela de Bellas Artes de México, vivían allí. Bueno, entonces Humboldt dice, cuando está describiendo esta imagen concreta, que él reproduce exactamente una copia fiel del dibujo que le entrega Gimeno. Pero en realidad, si nos fijamos en parte de lo que es el dibujo, hay algunos cambios introducidos por el grabador, que precisamente lo que hace es eso, vestirlo a la tradición europea. En la parte que tenéis abajo, esta es la de Gimeno, lo que se reproduce son unos indígenas con un explorador que, digamos, está observando, espero que se vea bien, con una lupa a los indígenas, y un señor que les hace un gesto con algo de desdén, ¿no? Este es el dibujo original. Lo que después reproduce Humboldt es un conjunto casi escultórico, digamos, clásico. Y luego aquí se representa a él con Bonpland, que es una cosa que hacían mucho los exploradores, es el ego del descubridor, de representarse en sus imágenes como quería que se vieran ante el público. Y con ese drapeado que vemos un poco clásico, ¿no? Tenemos que pensar también que el clasicismo alemán en este momento, con Wilkenmann y la explosión de todo lo clásico, es lo que primaba en el arte. Por otra parte, en esta misma lámina, el caballo que representa a Gimeno de Carlos IV es un poco chato, gordito, y Humboldt lo que hace, bueno, los grabadores en este caso lo que hacen es estilizarlo casi con una especie de porte romano clásico. De hecho, Humboldt dice que a esta lámina se le llama el gran caballo, y luego a mí gente que ha leído mi trabajo de México me han dicho que a esta estatua en realidad se la llama el caballito en México, lo cual también es un dato curioso. ¿Qué pasa aquí? Si pensamos en el concepto de los estereotipos de George Steiner, estos estereotipos acaban siendo verdades cansadas. Aquí podemos decir que esto acaba siendo imágenes cansadas. O sea, esas reproducciones pintorescas de álbumes de viajeros acaban reproduciendo patrones y estereotipos que hacen que prácticamente no diferenciemos unos viajes de otros. Aquí tenemos a las obras de Thomas Daniel, que les he comentado antes, este pintor inglés, con sus escenas de Asia, de la India, y escenas que Humboldt publica sobre los parajes tropicales que cumplen básicamente las mismas composiciones, y casi sería difícil identificar unos y otros entre sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que Humboldt incluso dice en ocasiones que no está muy contento con el resultado de sus ilustraciones. Y entonces hace una cosa preciosa que debemos hacer todos, que es recapacitar y darse cuenta de que un explorador tiene ciertas dificultades de representar lo que ve allí sin la capacidad artística, ¿no? Y ya en los últimos años de su vida, su obra Cosmos, que es una magna obra en el que, como he dicho antes, intenta recopilar todas las artes y las ciencias y la investigación del mundo y del universo, tiene un capítulo dedicado a la pintura de paisaje, lo cual es una cosa muy novedosa en un científico, ¿no? Y él dice así: la pintura de paisaje es nada menos que una descripción fresca y viva, adecuada para difundir el estudio de la naturaleza. Muestra el mundo exterior en la rica variedad de sus formas, según se abraza con más o menos gozo el objeto que reproduce, y añade a lo visible lo invisible, que es lo que les recalcaba yo anteriormente. ¿Qué hace Humboldt?
Dice, lo que voy a hacer es instar a los propios artistas que viajen al sitio que deben representar y que ellos, con su capacidad y con su arte, puedan hacer ver lo que yo sentí, porque por ejemplo si leemos los textos de Humboldt y los comparamos con las imágenes que él publica, nos damos cuenta de que los textos son muy emocionantes, muy románticos, como el texto que yo les acabo de leer, y las imágenes sí que caen en esos arquetipos que hemos visto previamente, ¿no? Y así, con esa forma de instar a los pintores a viajar a las regiones tropicales, se crea una nueva escuela de paisaje, que después derivará en la escuela del río Hudson. Sobre todo yo hablo en el libro del último, de Frederick Edwin Church. Este es un pintor de ascendencia alemana y viaja siguiendo prácticamente los pasos de Humboldt y representando todas las regiones de las que él había hablado y en ocasiones había hecho ilustraciones. He traído este volcán Cotopaxi para que vean la evolución en 4 imágenes de cómo Humboldt lo publica en 1810 y Church vuelve a este mismo volcán en 1855, recrea esta imagen siempre con los escritos de Humboldt y respetando la investigación científica, la representación de las especies en su hábitat, etc., ¿no? 2 años más tarde, ese Cotopaxi empieza ya a convertirse en un paisaje mucho más tropical, con esas palmeras y esos ríos. Y en el 62 el volcán Cotopaxi ya es una explosión de lava en medio de ese gran abismo, ¿no? Y de esa terra incógnita, de esa expresión de lo sublime, de la naturaleza arrolladora, que es en realidad la naturaleza americana. Estas imágenes van a la par con lo que es la teoría artística, que pasa desde la teoría de lo pintoresco, relacionada más con el jardín y con el control de la naturaleza, hasta la teoría de lo sublime, de autores como Kant, por ejemplo, que hablan de ese miedo del ser humano, de cuando nos sentimos tan pequeños y frente a un gran abismo, una gran naturaleza, un gran paisaje, y sentimos ese placer de lo estético, pero también un gran terror, por darnos cuenta de esa insignificancia del ser humano respecto a esa grandiosa naturaleza, ¿no?, que nos rodea. Y bueno, simplemente con esto acabo recalcando esta frase de Humboldt que nos demuestra cómo, además de ser pionero en muchas cosas, fue uno de los grandes instigadores de lo que fue la pintura al aire libre, que después se desarrollará con los impresionistas, ¿no? Era una cosa en su momento muy novedosa. Y cómo es capaz de unir artes y ciencias en favor de ese conocimiento de lo que es el paisaje y la naturaleza, ¿no? Viajemos siempre manteniendo una visión rigurosa y a la vez exaltada del mundo. Sí, muchas gracias. No sé si abrimos un turno de preguntas o... Sí, por supuesto que sí. O no sé qué hora es tampoco. Sí, no, vamos bien de tiempo, vale. O sea que por supuesto que sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hacer algún comentario, alguna pregunta al hilo de la presentación y del libro. ¿Alguna crítica también? ¿Se admiten? Sí. Bueno, yo no sé si romper el hielo, ¿no? Pero... ¿Lo rompo yo? Bueno, sí, claro, por supuesto. Sí. Me veo más tímido. ¿Alguna de la información que sacas en el libro, has estado donde él estuvo? ¿En algunos lugares? Sí, en Perú. Pero, por ejemplo, en algunos no, claro. Digo yo, algunos. No he subido al Chimborazo, si es lo que me estás preguntando. Ahí no. Ahí no. Sí, estuve. Para esto realmente constatar lo que has leído, no es lo mismo que esto, leerlo, que leerlo y constatar realmente lo que el paisaje
por ejemplo, debe ser el volcán o lo demás, ¿no? Por eso te lo pregunto. Sí, yo he estado en varias regiones de Latinoamérica. Aún así, no te encuentras lo que lees en Humboldt. Porque, claro, ha cambiado mucho y esa naturaleza que él se encuentra, que describe en un momento en el que además la industrialización no tiene nada que ver con lo que es ahora, es imposible, o sea, uno va allí buscando eso, pero no lo encuentra, la verdad. Pero en el libro también como hablas de paisaje, pero también hablas de botánica. Algunos ejemplares que plasmas en el libro, ¿lo has visto allí? ¿Y puedo ojearlo? Sí, claro, por favor. Algunos ejemplares de botánica. Sí, que a lo mejor aparece en el libro, que si cuando has ido por allí, que si lo has visto. Sí, claro. Bueno, tengo que decir que la mayoría del archivo de Humboldt, gran parte está en Alemania. No, pero me refiero no en esto, sino tal ejemplar que si lo has visto en algún momento en el lugar. Pero, ¿me puedes poner un ejemplo concreto? Porque no entiendo muy bien. Sí, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. O sea, una Mutissia clematis en Bogotá, por ejemplo. Porque claro, es que la deslocalización de las especies ahora... No, porque tienes que ir, claro, no vas a estar en la plaza de una ciudad. Ajá. Pero digo que si vas a actuar lo que es la selva, que si has visto esos ejemplares, alguno de esos ejemplares, si realmente lo has visto. Pero me hables de las montañas. Botánica, por ejemplo. Sí, bueno, hay algunas especies que sí que se pueden ver, pero quiero decir que las especies en sí, que Humboldt en ese momento trae y que tantas expediciones traen en ese momento, el origen de esas especies a día de hoy se dispersa y ya está deslocalizada. Eso quiere decir que la pregunta no... O sea, que ir a verlo allí in situ, al final es algo artificial, es lo que quiero decir. Porque a día de hoy, teniendo, por ejemplo, jardines botánicos, no quiero decir que el jardín botánico sea artificial, ¿no? Pero entiendes lo que... Que al final ir a ver una especie in situ no tiene sentido, porque las especies, por culpa de lo que se llama a día de hoy, ¿no? El antropoceno, digamos, el hombre está cambiando en sí toda la localización de las especies en el planeta. Entonces, claro, y eso es otra idea de Humboldt, de cómo el hombre influía en el cambio de la naturaleza. Claro, él fue pionero precisamente en eso, en cómo el hombre es culpable o en parte actor de esos cambios en la naturaleza y en el paisaje. Yo, por ejemplo, es difícil ver un ejemplar, por ejemplo, en Chile hay mucho, es una planta que es una hoja muy grande, que se llama narca, es enorme. ¿Se llama cómo? Narca. Narca. Que Darwin lo descubrió en una isla. Y eso no lo hay en otros lugares, ni siquiera en Argentina. Es muy más concretamente de Chiloé, más concretamente, aunque también ya se extiende un poquito más lo que es esto por el país, pero mucho menos. Donde hay muchos esto es en Chiloé. Ahí. Es que creo, de todas maneras, disculpa, que nos estamos saliendo de lo que quiere expresar. No, es como la relación de Humboldt con la naturaleza, más que una planta, ¿sabes? Y cómo cambió la visión del arte, de la naturaleza. Creo que va más por ahí que de una planta u otra planta. No, lo que he puesto es un ejemplo. Yo, por ejemplo, está en Chiloé. Y lo que pone esto Darwin, sí, lo he visto yo. Pero es la misma pregunta, que si lo que se viene aquí, que si tú lo has visto allí, en el bosque, porque yo lo he visto en el bosque, no lo he visto en un jardín. Claro. Yo he estado en varias regiones en las que estuvo Humboldt y he ido buscando, claro, las ilustraciones, los ejemplares que yo he trabajado. Que si te hayas encontrado.
Es que mira, yo he estado en Chile y en Chiloé y no he visto esa especie que tú me has dicho. Entonces, es muy difícil también, yo creo, si no vas a buscarlo, encontrártelo, ¿no? Que la casta, no sé. Pero también, por ejemplo, una de las cosas que decía Humboldt, que criticaba él, precisamente eran los que él llamaba los registratoren. Una de las cosas que él comentaba era que uno no se podía quedar solo en el detalle ni en la especie concreta, sino que tenía que intentar ver más allá, ¿no? y encontrar la totalidad. Y utiliza esa expresión, que además es muy divertida, ¿no? Un poco haciendo la crítica del registratoren. Ponerte un ejemplo, simplemente, un ejemplo. Sí, sí. Yo creo que precisamente esa crítica que dices que hace, ¿no? Así como con cierta ironía, ¿no? Es lo que me hace ver a Humboldt como una figura nostálgica, ¿no? o de sentir nostalgia por Humboldt, porque es como que hoy día no sé si hay alguien capaz de tener una visión totalizadora, ¿no? o de conjunto, ¿no? Como la que él tuvo, ¿no? que sirvió para adelantar a lo mejor pues cuestiones que en ese momento claramente no se veían, ¿no? Como el cambio climático, ¿no? o esta visión de representación visual, ¿no? del paisaje y ciencia, ¿no? O sea, yo creo que llegó a eso gracias a que conjugó y combinó, ¿no? Conocimientos de diferentes disciplinas, ¿no? Sí, es muy difícil ser Humboldt, ¿no? Yo creo que además él, algo que se destaca de él es que era un gran socializador, o sea, era capaz de conseguir un pasaporte de la corona española, luego sin embargo evitar España para entrar por Francia por si acaso, por lo que pudiera pasar, publicar un libro criticando con gran crudeza todo el colonialismo español y sin embargo luego enviar sus obras, alguna obra al rey español, como agradeciéndole todo lo que había hecho por él, ¿no? Entonces siempre tiene esa dualidad de que sabía contactar muy bien con la gente. Y yo creo que además para ser interdisciplinar hoy es muy complicado porque hay que ser muy humilde también. O sea, y es muy difícil acercarte a la gente y decir yo de esto no sé, enséñame, yo sé de esto, pero solo hasta aquí, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que se evita ese contacto entre disciplinas porque cuesta mucho hacer ese esfuerzo de humildad, básicamente, de admitir que tú hay ciertas cosas que no sabes y otros sí. Entonces el trabajo de colaboración entre gente que se dedica a campos muy diferentes es complicado. Vamos, es un punto de vista personal. ¿Y sigues cómo ha derivado tu investigación? ¿O sigues interesada en ampliar, ¿no? el trabajo de investigación sobre Humboldt? Bueno, ahora estoy trabajando en otro proyecto. He trabajado mucho Humboldt y Humboldt me ha enseñado muchas cosas y precisamente a seguir trabajando en esos vínculos arte y ciencia, ¿no? Y bueno, el proyecto que tengo ahora, que estoy trabajando en Oxford, deriva un poco hacia la representación de la autoridad científica en los museos y en la historia del arte, ¿no? ¿Cuál es la imagen de lo que consideramos autoridad? Y qué relación tenemos particularmente las mujeres con esa imagen de la autoridad, por qué cumplimos o no cumplimos esos cánones. Y bueno, sigo trabajando con ese ¿Podrías desarrollar un poco más? Es que no le acabo de... Sí, bueno, es un proyecto básico, así, simplemente se puede explicar sobre cómo la mujer científica se ha representado tanto en la historia del arte, en la cultura visual o en los museos. Por ejemplo, cuando vamos a un museo de ciencia o de historia de la ciencia o de historia natural, básicamente nos encontramos pues esas referencias científicas que representan la autoridad científica, que casi siempre son hombres, ¿no? Luego hay un concepto que se llama el efecto Matilda, que lo desarrolló una investigadora que se llama Margaret Rossiter, y que precisamente habla de cómo la mujer científica siempre acaba en segundo plano porque se ha dedicado más, debido a las coyunturas históricas y sociales en las que hemos vivido, ¿no? De un tiempo a esta parte,
se ha dedicado a la colaboración, a estar un poco a la sombra, ¿no? Como le ha pasado pues a muchas científicas como Rosalind Franklin o incluso Marie Curie, a la sombra un poco de Pierre Curie, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia cómo la mujer, digamos, se representa visualmente a su público, y cómo esa forma de representarse, que está un poco más focalizada en lo que es la maternidad, el trabajo doméstico, el trabajo en casa, ¿no? Que al final te cierra un poco lo que es el espacio público, mientras los científicos están en el espacio público mostrándose como autoridad. La mujer se ha mostrado históricamente no como parte, o sea, como que no ha tenido cabida dentro de lo que es esa imagen de la autoridad. De hecho, en las propias fotografías se ve como las mujeres están en segundo plano, como muchos artículos, por ejemplo, se han publicado y las mujeres no han aparecido porque consideraban pues que no se debía o no se podía en ese momento. Yo hice un curso del Instituto de la Mujer online muy interesante sobre la mujer y la pintura, ¿no? Sí. Y entonces hasta los impresionistas, que empiezan a mostrarse las mujeres de vista a la calle, en el balcón y fuera, siempre se habían pintado dentro de la casa, ¿no? Exacto. No es que sea, pero es un poco... Es que me parece muy interesante también Claro, yo estoy pensando como en lo mío, ¿no? Pero claro, esa representación de la mujer asociada a lo doméstico, al final la saca del espacio público, la deja como... Claro, sí, eso es muy expresivo de que no estaba en el espacio público, claro. Entonces, a su vez, en los congresos científicos, históricamente, ¿no? Tampoco estaban en el espacio público, aunque estaban trabajando en otros sitios que no se veían en ese momento. Sí. Y esto al final se trata un poco de conocer al otro, ¿no? Siempre hay un otro, unos que están, digamos, en lo que es pues esa parte de la imagen de la autoridad, ese círculo, ese trabajo público, y luego hay otros que no están, que en ese momento puede ser, por ejemplo, el paisaje tropical, que no estaba, digamos, en lo que era el mercado del arte europeo, o el mundo indígena, que no estaba, digamos, en la alta cultura, y a su vez... Es que Humboldt además fue no fue un hombre con prejuicios, fue un hombre que valoró muchísimo, ¿no? la cultura indígena, al indígena, Claro, él difunde mucho la cultura indígena. De hecho, incluso intenta aprender lenguas indígenas también. Sí. Se interesa mucho. Cuando habla de arte, concretamente, yo también lo mencioné en el libro, ahora que me lo comentas, él dice que el arte indígena es interesante por su contexto histórico y por la información que contiene de la cultura indígena. Pero, sin embargo, él no lo llega a considerar bello. Y dice concretamente que la belleza de los griegos y de los clásicos nunca tendrá comparación respecto a otras culturas. También por la época en la que él vivía. Sí, pero vamos, lo registró. Sí. Mucho... Sí, él hace un trabajo ingente de registro, también de jeroglíficos y de representaciones de manuscritos. Es que hay un libro que, bueno, a mí me ha parecido fascinante, por eso he venido hoy, el de Humboldt o la invención de la naturaleza. Sí, el de Andrea Wulf, ¿no? Sí, que es que, bueno, yo me fascinó, ahí me enamoré de Humboldt, me pareció increíble. Sí, es que Andrea Wulf escribe muy bien, yo creo que es muy buena comunicadora. Sí. Y a mí el libro, la verdad es que me gustó mucho. Hay, por poner un contrapunto, por ejemplo, en el Instituto de Historia del CSIC, se ha visto un poco también que llevan muchísimos años estudiando a Humboldt, y ha venido al final Andrea Wulf, americana, ha publicado un libro bestseller, ¿no? Y sin embargo, tantos años en los que se ha estado estudiando a Humboldt en España, no se ha llegado a hacer esa gran difusión, ¿no?, que ha conseguido hacer ella. Entonces también algo estamos haciendo regular. Claro, es que ella es una gran divulgadora. Exacto. Lo que dices tú, el libro es que se lee genial y es fascinante, y te enamoras, ¿no?, de Humboldt, como... y ella lo consigue. Sí. Es como este escritor italiano, el de las plantas, la inteligencia y la sensibilidad de las plantas. Eso no sé cuál es. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Yo leí un libro y, bueno, es que es un gran divulgador científico, por eso tiene tanta fama. Se llama... Es que ahora no me acuerdo. No sé. Me lo voy a apuntar. ¿Cómo se llama el libro?
la inteligencia y la sensibilidad de las plantas, y es un italiano que se llama Mancuso, gracias. Que bueno, yo lo leí, sobre todo me pareció, dije, es que este chico lo que cuenta es maravilloso, lo bien que lo cuenta todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, daría también para debatir, porque bueno, también en el ámbito más académico, digamos que se le... No, ya no sé... No se le acepta bien del todo, según bueno, qué pero cosas mira, que si dice. quieres aprender sobre plantas, leer sus libros es fantástico, independientemente claro, por de eso que digo creas... que ahí hay un debate, un debate entre, que no sé si pasará con Humboldt también, ¿no? El estudio más académico, ¿no? de su obra, ¿no? Frente a otros estudios más, bueno, otras obras de divulgación, ¿no? Lo que se cuenta, lo que no se cuenta, lo que se deja, si se cuenta con toda ¿no? la certeza del asunto, ¿no? No sé si es un caso similar, pero bueno, en el de Mancuso sí que hay botánicos que no comparten mucho esta manera que hace, o esta manera de divulgar. No sé si es el caso a ver, también yo creo una cosa, y es que los académicos tendemos mucho a que si se ha publicado un trabajo, cogemos y a ver, y entonces dices, esto no lo ha dicho, o esta investigación que salió no está citada. Entonces, claro, ahí entre comunicadores y académicos hay un poco de... Entonces yo creo que los comunicadores tienen que intentar ser un poco más académicos y los académicos también más comunicadores, ¿no? O sea, yo creo que por una parte entender que hay obras que hacen un trabajo espléndido y que están bien escritas y que nos pueden encantar y nos pueden acercar a otras obras quizás si queremos más eruditas, más académicas, ¿no? Porque en el caso de tu libro digamos, el libro es o sea, a ver si lo pregunto de otra manera. ¿Tuviste que rehacer el trabajo de investigación para finalmente publicarlo en un libro? Yo me pasé 4 años revisando el libro, ¿no? Porque, claro, hay una tesis y hay un libro, entonces... Claro, es que yo cuando estaba leyendo digo, esto no es una tesis, no sé. Entonces yo no quería que el libro fuese pesado de leer. Y aún así, yo no sé si quizás resulta... demasiada documentación y está muy documentado desde mi punto de vista, pero está bien documentado pero no llega a agotar con todos mis respetos una tesis, ¿no? Porque pues te lo agradezco mucho, la verdad, que me digas eso. Creo que si lo consigues, a lo mejor, o sea, por poner un ejemplo, el libro de Andrea Wolf es otro estilo, distinto, a lo mejor no tiene tanta carga documental, ¿no? Tanta cita, tanta nota a pie de página, ¿no? Y demás, pero bueno, también tiene, pero no sé, yo creo que es de lectura, no voy a decir fácil, pero ágil, al menos, ¿no? Sí, un poco ese era el objetivo, yo creo, que hubiera una tesis, que es un trabajo académico pesado, como dices tú, de documentación y de lenguaje académico, que además tiene toda una parte que es un marco teórico, que yo me pongo a divagar sobre los estudios, sobre la cultura visual, y eso en el libro no está, claro. Está un poco más accesible, más ligero. Y luego pues la tesis está disponible en la universidad, ¿no? Yo creo que hay que intentar... Hay gente que piensa que cuanto menos se le entienda, más sabe, ¿no? Y en realidad no. Y a mí me parece estupendo que tú hayas hecho de tu tesis un libro de divulgación. Es de agradecer, ¿no? Porque yo entiendo que no siempre se tiene el tiempo, las ganas o la actitud para hacerlo, pero no, duele porque dices, con lo que he estado trabajando en esto, ¿lo voy a quitar? Pues sí, porque que trabajes, pero que no sirve. Pero es la manera de hacer que llegue y que conecte y que podamos disfrutar, ¿no? de ese largo trabajo de investigación, ¿no? Que al final sujeta, ¿no? el libro, ¿no? O sea que... Bueno, pues te lo agradezco mucho. Y aparte de las aportaciones que hizo Humboldt, ¿no? En cuanto al conocimiento geográfico, el conocimiento de la tierra, de las plantas, etcétera, etcétera, ¿cómo caracterizarías tú
su forma, su percepción artística de la tierra, de los ríos, de las montañas, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías decirnos algo de eso? Porque a mí me parece que hoy está todo muy enfocado a eso, al 2 y 2 son 4, a la ciencia, a lo que ya está predicho en el sentido de la lógica y todo eso, ¿no? Sí. Pero la parte esa artística y la parte esta del arte, ¿no? Bueno, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de un libro que publicó hace 2 o 3 años Eduardo Martínez de Pisón, un gran admirador, por cierto, de Humboldt, ¿no? Y que se titula Las montañas y el arte, ¿no? Mi pregunta iría por ahí. ¿Cómo describirías tú esa percepción, esa formación artística de Humboldt cuando a la hora de captar las imágenes de la Tierra? Bueno, Humboldt sufre precisamente una evolución a la par que la teoría estética y la teoría artística. O sea, en la historia del arte, a partir del 18 hay una observación de la naturaleza, como también he comentado, mucho más pintoresca, que tiene mucho que ver con el jardín inglés, con el control de la naturaleza, y va desarrollándose hasta el 19 hacia lo sublime, ¿no? Humboldt también tiene esa evolución. Él en sus textos, cuando habla de la montaña, la ve como algo estética, cita mucho a Kant, por ejemplo, cita a Schiller y habla sobre las sensaciones que él tiene estéticas hacia lo infinito de la naturaleza, pero él siempre es científico, como digo. Sobre todo en Cosmos, bueno, una parte del libro hablo del Humboldt esteta, precisamente, ¿no? Y hablo de todo eso. Él siempre es científico. Entonces, una cita que él tiene muy bonita, que a mí me gusta mucho, él está mirando al cielo, ¿no? Y habla de la belleza del cielo y cómo representa la grandiosidad y tal. Y dice, pero sin embargo, esa grandeza se amplía mucho más cuando yo estoy pensando en la astronomía y en la conexión con los planetas y en todo ese infinito que nos da la ciencia. Entonces, él lee a los estetas, él lee a Kant, él lee a varios teóricos del arte, y sobre todo en las montañas, como también ha trabajado Eduardo Martínez de Pisón, que a mí me encanta. Él habla mucho de eso, de la estética de la montaña y sobre todo de lo sublime, que para él como científico romántico tiene muchísima importancia. Sí, pero sin embargo, cuando habla de arte, como también hemos comentado antes, de arte, digamos, artes decorativas, arquitectura, para él siempre Europa es la cuna del arte, ¿no? Él vivía en el clasicismo de la República de Weimar, de Winkelmann, y él es alemán, y para él esto es la máxima expresión del arte, siempre van a ser los clásicos y el clasicismo, ¿no? No sé si hay más preguntas, ¿no? Yo creo que Eso es súper larga. Si les parece lo podemos dejar aquí. Pues la verdad es que yo creo dando que no. las gracias ¿No? de nuevo a Lisa. Y eso que está en chico, Chile, vaya ahí. Y deseando que No, lo Paula. deseando que lo siguiente que investigue pues le sepa dar una vía divulgativa o de divulgación, ¿no? para que podamos seguir disfrutando pues de sus investigaciones y sus trabajos. Bueno, muchas gracias. gracias.